Se define como un buscador de oportunidades para el desarrollo de las personas, además de amar profundamente un concepto integral de la medicina. Mario Alonso Puig dejó de ejercer su labor como médico cirujano para compartirnos sus conocimientos en beneficio de nuestras vidas. Quédate con nosotros, Mario siempre nos inspira. Hola Mario, bienvenido a este espacio de Education Talks. Soy Olga Morelli, responsable del Servicio de Orientación Académica, y es un gran placer para mí compartir este momento contigo. Muchas gracias, Olga, para mí también, y quisiera hacer extensiva esta gratitud que siento a la universidad. No sé si lo sabes, pero es como te vivimos, como un gran experto que comparte su sabiduría cada día. ¿Por qué dejaste de ejercer, la medicina como cirujano para pasar a ahondar en las capacidades del ser humano, en todas esas dimensiones, en la física, en la emocional? Yo la verdad, honestamente, cuanto más estudio estos temas, llevo muchos años, cada vez me doy cuenta de todo lo que me falta por aprender. Entonces, prefiero verme como el constante estudiante de algo apasionante. Y respecto a la sabiduría, te lo agradezco. Ya me gustaría a mí tener esa sabiduría que han tenido grandes maestros que han pasado por la tierra. Lo que sí que me interesa mucho es conocer perspectivas más amplias de las cosas. Y en relación a el hecho de que dejé la cirugía después de 26 años, pues ocurrió de una forma de lo más sorprendente. Yo llevaba muchos años muy interesado en las habilidades humanas y cómo las habilidades humanas realmente tenían la capacidad de afectar la salud de una persona. Entonces, en aquella época, hablo hace muchos años, incluso la mayor parte de los psicólogos no estudiaban el mundo de las emociones, pero yo tuve la suerte, a través de los libros, de intuir que había algo profundo en la comunicación que podía tener un efecto sanador, ¿no? Y empecé a aplicarlo con mis propios enfermos, como médico, como cirujano, hasta que una mujer que había pasado por una situación muy, muy complicada en su vida, encontró un alivio, encontró respuestas, encontró preguntas, encontró un camino en la conversación. Y esta mujer me lo dijo de tal manera que me sacudió hasta lo más íntimo de mi ser. Y empecé a explorar si podía ayudar a otras personas. Empecé a dar algún paso, dando algunas conferencias, unos talleres, y aquello fue creciendo, hasta que llegó un momento en el que yo no podía estar al ritmo que estaba de cirugía, que era enorme, y lo que esto me estaba pidiendo de investigación, de viajar, etcétera, etcétera. Entonces fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, profesionalmente hablando, una sensación de vacío, de angustia, porque dejar 26 años de cirugía no es fácil. Digamos que me fié del universo. Justamente con esto, al hilo de lo que comentabas, últimamente, y en ciertos momentos, voy pensando sobre el sentido de la vida. Yo te diría, Olga, que el sentido de la vida es de las cosas que más se están interesando, sobre todo, en mi experiencia, personas que han conseguido un gran éxito profesional y siguen teniendo un vacío interior y no acaban de entender por qué. Yo suelo decir que los vacíos del ser no se rellenan con el tener. El propósito está en el ser, no en el tener. Entonces, para mí el propósito es la respuesta a una pregunta. Y la pregunta no es por qué, es para qué. Es una pregunta que da sentido. Yo diría que todos tenemos exactamente el mismo propósito. Ahora, ese propósito se despliega de formas diferentes. El propósito, desde mi punto de vista, que todos tenemos es realmente reconocer nuestra verdadera identidad, que no es quienes creemos que somos, es quienes somos en realidad. Conectar con el potencial que tenemos y que corresponde a nuestra esencia, a nuestro ser, desplegarlo y ayudarlo a florecer. La pregunta es ¿para qué? Para vivir en plenitud. ¿Y para qué queremos vivir en plenitud? Para ser una luz, por pequeña que sea, en un mundo que tiene demasiadas tinieblas. Entonces, para mí el propósito es descubrir que en tu ser eres luz, aflorar esa luz, mostrarla al mundo, y entonces las oscuridades que hay en forma de enfrentamientos, conflictos, egoísmos, avaricias, envidias, celos, se irán desvaneciendo. Entonces la experiencia que tendremos de lo que es vivir en esta dimensión será una experiencia completamente diferente.
Si ahora lanzamos una mirada, ¿no?, hacia esta sociedad que actualmente está muy cambiante, ¿cuáles son los mayores desafíos? O sea, ¿nosotros qué podemos hacer? Vamos a ver, nosotros en medicina distinguimos la clínica de la etiología. ¿Qué es la clínica? Síntomas y signos. Síntoma, me duele el abdomen. Signo, tengo una distensión abdominal. El síntoma es lo que yo siento, el signo es lo que se puede apreciar. Y eso tiene un valor. Lo más importante es la etiología. ¿Qué es la etiología? El origen del problema. Entonces, si nosotros vemos muchas cosas que hay ahora, pues todos los problemas con la inteligencia artificial, un mundo lleno de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, pues podemos ver síntomas y signos de una sociedad muy avanzada y que también está sufriendo. Si nos vamos al origen, a la etiología, desde mi punto de vista, esa etiología, ese origen de todo ese sufrimiento que experimentamos en forma de conflictos, rivalidades, que no es competir, es rivalizar, etcétera, etcétera, depende de dos puntos. El primero es la deshumanización de la sociedad. El ser humano es un ser de encuentro. La soledad no elegida puede ser causante de enfermedades muy serias. Y la segunda, desde mi punto de vista, es la absoluta pérdida en gran medida de la espiritualidad. La espiritualidad no es un simple añadido. La espiritualidad es una parte esencial en nuestra vida. Conectar, unas personas lo hablan de una forma más amplia, el universo, el campo cuántico, otros de alguna manera lo describimos de una forma mucho más personal, un Dios que es amor y que es infinita compasión y sabiduría, es fundamental, porque todos lo sepamos o no estamos también en un viaje espiritual, incluso los que creen que solo existe la materia. Entonces, en el momento en el que una persona reconecta con su dimensión humana y su dimensión más profunda, más trascendente, hay un montón de cosas que se resuelven. Porque si yo veo en la otra persona una grandeza inherente a su ser, pues a lo mejor no me voy a alterar tanto cuando tenga un mal día. Si yo creo que la materia es parte de lo que somos, pero no es todo de lo que somos, tampoco me obsesionaré por lo material, ni me desesperaré porque no lo tenga. Yo creo que si fuéramos a la etiología, fuéramos al origen, resolveríamos un montón de problemas. De hecho, hace un año que estábamos aquí en este mismo espacio de conversaciones Education Talks con Alexandra Molkova, una periodista ucraniana que, bueno, nosotros nos uníamos también a su dolor, ¿no? Porque en ese momento, hacía nada, pues había empezado la guerra entre Ucrania y Rusia. De hecho, lamentablemente, a día de hoy perdura y con todo lo que conlleva. Entonces, claro, es que ¿qué está en nuestras manos para generar un mundo mejor? Todos podemos hacer algo. Tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que salir de nuestra indiferencia a lo que le pasa a otras personas y tenemos que confiar en que cuando nosotros nos movemos con una voluntad real, no interesada, sino real, de ayudar y contribuir, se mueven fuerzas muy poderosas, que escapan al razonamiento habitual que manejamos, pero no escapan a la realidad que es. Quiero que pensemos que cuando uno toma una decisión de que quiero ayudar en algo, aunque sea en lo pequeñito, pero haciéndolo de una forma grande, el universo también se está moviendo. Lo decía muy bien Paulo Coelho con una frase que a mí me gusta mucho, que decía: el universo confabula a tu favor. Tenemos el caso de una deportista de alto rendimiento, Simone Biles, que en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 rompió con el estereotipo del deportista, porque en un momento dado, cuando llega a la final de Tokio, decide abandonar la competición. ¿Y por qué? Pues en pos de reforzar su bienestar emocional. Ha creado un precedente Simone Biles, ¿y qué nos llevamos todos de ello? Bueno, yo creo efectivamente que ha creado un precedente y ha dado un ejemplo muy bonito de coraje, de autenticidad y yo diría de pensar en los demás. Vamos, a esta mujer, si no recuerdo mal, había ganado ya 4 medallas de oro y todo el mundo esperaba que siguiera ganando otras tantas. Muchas veces cuando una persona se siente
llena de ansiedad o está padeciendo una depresión, puede pensar que eso solo le pasa a los débiles. Ay, debe haber un defecto en mí, los demás están perfectamente, yo estoy mal, ¿no? Cuando ves una persona que ha tenido tanto éxito en su vida, como en el caso de esta gimnasta norteamericana, y llega un momento en que no puede soportar la presión, nos damos cuenta de que somos humanos. Somos humanos y tenemos que entender que tenemos nuestras limitaciones y no podemos poner presión, presión, presión y expectativa, 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 pensando que siempre va a estar supuestamente al nivel al que tiene que estar. Somos seres humanos. ¿Y qué ha ocurrido? Que sometido a una presión tan grande, todo el mundo esperando que esta mujer rompiera todo tipo de récords, pues hay un momento en el que ella ha dicho, soy humana, necesito pararme, necesito recuperarme, y esto ahora es la prioridad. Me manda un mensaje muy importante para nuestra sociedad. Fíjate, a mí hay cosas de él que me gustan, otras no me gustan nada, pero Sigmund Freud yo creo que en algunas cosas estuvo muy acertado. Y una de ellas fue cuando habló del ideal del yo. El nivel de exigencia tan grande que a veces la sociedad pone, que es causante de neurosis. Entonces creo que sí, creo que tenemos que entender que está muy bien tener desafíos, que está muy bien superar metas, pero no tenemos que olvidarnos de nuestro bienestar social, emocional, mental, físico. Hay una frase que dices que es, tu mensaje es tu vida. Como padres, como madres, ¿qué mensaje ideal podríamos dar a nuestros hijos, a nuestras hijas? Hay una cosa que está clara, las personas no van a hacer lo que vean, lo que se les diga, las personas van a hacer lo que vean. Si yo en mi casa digo una cosa y hago la contraria, esa incoherencia la van a ver mis hijos y al final que van a ser tan incoherentes como yo, probablemente. Entonces, las emociones en el ser humano es como una montaña rusa, que hoy estás aquí y mañana estás allí. Que es normal que tengamos momentos de ilusión, momentos de tristeza, momentos de confianza, momentos de desconfianza, momentos de júbilo, momentos de miedo, momentos de frustración. Entonces, no hay que ocultar esas emociones, porque si no da la sensación de que no se puede hablar de emociones, o si se habla de emociones, solo se puede hablar de emociones positivas. Oh, yo estoy siempre maravillosamente bien. Eso no es verdad. Entonces, lo primero es no tener vergüenza de expresar ese mundo emocional tan variable. Y número 2, transmitir que somos capaces de vivir en base a nuestras decisiones y no en base a nuestras emociones. ¿A qué me refiero? Pues que si viene una época muy dura que genera tristeza y genera miedo, no hay que tener vergüenza de decir, hijos míos, estoy triste, tengo miedo. Pero tampoco hay que quedarse ahí. Hay que transmitir desde la propia vida, observar cómo a pesar de mi miedo, actúo. Yo creo que son dos cosas sencillas. Si las hiciéramos, madre mía, qué lección tan bonita para nuestros hijos y para nosotros también, claro. La familia es el espejo de los niños. En la familia ellos crecen, evolucionan, aumentan esas capacidades humanas. ¿Cuál es la mejor guía para un padre, para una madre, para ese niño? Los padres tenemos que entender que nuestros hijos no esperan padres, madres perfectos. Nuestros hijos lo que quieren es encontrarse en la figura paterna, alguien que les quiera sin condiciones. Es decir, alguien que realmente no considere que el amor es un trueque. Yo te quiero si tú te portas como yo creo que te tienes que portar. No, yo te quiero no por cómo eres, sino por quién eres. Los hijos anhelan de sus padres un mayor nivel de escucha y un menor nivel de dogmatismo. Te lo digo yo porque soy tu padre, te lo digo yo porque soy tu madre. Muchas veces aprendemos más queriendo entender el mundo de la otra persona que diciéndole cómo tendría que ser ese mundo. Yo creo que también los padres tenemos que entender que la educación es un proceso largo y complejo y no querer soluciones rápidas y confiar en el proceso. Para mí la confianza es tan importante porque hace que las cosas sucedan. Y luego yo te diría otra cosa, Olga, hay que confiar en la vida.
y nuestros hijos tendrán que pasar por momentos de frustración para tener así que aprender a superarlos. Y tendrán que pasar por momentos de miedo y aprender a superarlos. Y tenemos que confiar en la vida. De hecho, tenemos a los jóvenes, ¿no?, que cuando llega el momento de escoger la universidad, el grado que quieren estudiar o la formación profesional, es una etapa de la adolescencia, bueno, que hay familias que lo viven a veces con dificultad. ¿Cómo puede acompañar la familia, sobre todo a esos desafíos que el joven cree que tiene delante, ¿no?, en esta sociedad? Bueno, esta es una pregunta de bastante calado. Y yo te diría que lo primero es que nadie va a confiar en ti en sus momentos de desafío si previamente no has creado una relación. Es decir, si lo que esperas es que en los momentos de urgencia tus hijos te pregunten, difícil, porque no has creado un vínculo previo. Entonces, yo diría que como todo en la vida, lo primero es crear esa conexión sólida. La segunda es no pretender que tus hijos vivan determinados aspectos de tu vida que a lo mejor no has vivido. A mí me impactó muchísimo una película que la he visto bastantes veces, El Club de los Poetas Muertos. Y lo que más me impactó fue ese padre que le hubiera gustado ser médico, tiene un hijo muy brillante y su anhelo es que su hijo sea médico por la Universidad de Harvard, cuando su hijo quiere ser actor. Y no es que él intente llevarle hacia los estudios, que eso es muy razonable, sino que le quiere obligar. No presta ni siquiera atención a lo que ese chico anhela. Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercer punto tiene mucho más que ver con los adolescentes. Vamos a ver. Yo durante 26 años he ejercido entre España y Estados Unidos la cirugía general de aparato digestivo. Yo elegí ser médico por vocación, por una llamada muy profunda que sentí para reducir el sufrimiento humano. Yo desde hace 20 y tantos años ya no opero, me dedico a la comunicación. Y sin embargo, todo lo que he aprendido en la medicina ha sido fundamental. Relacionarme con mis enfermos, ver cómo hacían frente al desafío, ver cómo yo les podía reducir la tensión. Me he ido esculpiendo, pero estoy haciendo una cosa diferente. Entonces, que no es un asunto de vida o muerte. Es decir, si me equivoco de carrera se acaba mi vida. No, por favor. O sea, tenemos que quitar un poquito de hierro a las cosas. Y hablando de la educación, ¿qué es para ti la educación, Mario? Yo diría que la educación es lo que permite armonizar la cabeza y el corazón. Es decir, la cabeza necesita fundamentalmente dos cosas. Necesita conocimiento. La educación tiene que dar un conocimiento útil y válido. Y la cabeza necesita criterio, capacidad de cribar. Por aquí sí, por aquí no. Si la cabeza no hace eso, cometemos errores, malas decisiones. Pero por otro lado está el corazón. Y cuando hablo del corazón hablo de quererse. Y hablo de querer a los demás. Hablo de apoyarse. Y hablo de apoyar a los demás. Hablo de no ser indiferente a mis necesidades y hablo de tampoco ser indiferente a las necesidades de los demás. Entonces, fíjate qué bonito que la educación, un espacio donde se aporta conocimiento, se ayuda a los alumnos a desarrollar un criterio válido. Y por otro lado, se les muestra que valen la pena. ¿Cuántas personas, Olga, me habré encontrado en mi vida? A veces con cargos muy altos, que en petit comité, de una forma reservada, te dicen, yo es que no me quiero nada. O no me siento feliz. ¿Cuántos problemas vemos por la falta de cooperación, por ver al otro no ya como distinto, sino también como distante? Entonces, si hacemos eso, si construimos juntos criterios sólidos, conocimientos válidos, prácticos, bonitos, profundos, y encima aprendemos a querernos y a querer a los demás, va a ser mucho más fácil transformar la sociedad.
Totalmente. En uno de tus libros, Vivir es un asunto urgente, hay un momento, ¿no?, en que comentas cómo en función de cómo veamos nuestro futuro, viviremos nuestro presente. Pero claro, ¿cómo desde la educación podemos un poco ayudar, ¿no?, a que la vida se vea de una forma distinta? Yo creo que la clave está en la mirada, porque según mires, así verás. Nosotros tenemos que desarrollar 3 tipos de mirada. La mirada profunda. ¿Qué es la mirada profunda? La mirada profunda es la mirada que no enjuicia, es la mirada que investiga, pero es la mirada del juez, es la mirada del explorador, es la mirada de aquella persona que mantiene un espíritu pionero, un deseo de aventura, de conocer, de comprender, de ir superando límites. La mirada ancha, entender los contextos, entender la relación entre las cosas, entender que lo que parece que está en un plano totalmente separado, a un nivel más profundo está unido. Por ejemplo, en medicina no podemos ver solo el aspecto físico, la dimensión física personal. Tenemos que entender la dimensión psicológica, si lo psicológico afecta a lo físico y lo físico a lo psicológico. Y por otro lado, la mirada con alcance. Hay muchas personas que creen que las cosas que hacen no tienen consecuencias, y sí las tienen. De hecho, con respecto a los valores de la tenacidad, el esfuerzo, el afán al logro, ¿los jóvenes de hoy en día tienen estos valores? ¿Tú qué crees? Mira, yo siento pasión por la juventud. Cuando veo que alguna conferencia mía van jóvenes, incluso han ido niños, o veo que algunos jóvenes leen mis libros, a mí me apasiona. Yo confío muchísimo en los jóvenes. O sea, creo que son maravillosos. Lo que pasa es que nuestra sociedad, a nivel de joven y a nivel de no tan joven, ha perdido muchísimo la referencia a valores. Da la sensación que todo vale. Un esfuerzo sin un sentido, sin un propósito, es un absurdo. Pero un esfuerzo con propósito y con sentido es una cosa que todo el mundo la entiende. Entonces, yo no creo que sean una serie de valores más tradicionales, pues el valor del esfuerzo, la persistencia, la paciencia que se han perdido. Lo que han perdido son grandes referencias, porque es muy fácil vender algo que aparentemente no te pide esfuerzo y que te lo da todo. El profesor López Quintas, que es uno de los más grandes filósofos que hay hoy en día, él habla de procesos de vértigo. Te lo prometen todo, no te exigen nada, pero luego te lo quitan todo. Y él los contrapone con procesos de éxtasis, ¿no?, que te cuesta más, que te es más difícil, pero luego te dan muchas cosas magníficas. Mario, hay una frase que tú nos compartes que es: lo que una persona cambia no es tanto por lo que le dices, sino por lo que descubre. ¿Por qué se produce ese proceso? Bueno, es un tema interesantísimo, porque nosotros somos una generación que cree que lo conceptual es lo que transforma. Lo conceptual es lo racional. Lo que transforma es la experiencia, no el concepto. Tú la experiencia no la puedes tener si no te involucras en algo. A nivel cerebral la explicación es sencilla. Lo conceptual es muy cortical, de la corteza cerebral. Lo experiencial es mucho más límbico, del mundo emocional, del mundo afectivo. El cuerpo está muy conectado con el sistema límbico, que es el mundo de las sensaciones, el mundo de los olores, el mundo de las emociones. Eso es lo que se nos queda. Por eso, muchas veces las personas no se van a acordar de lo que les dijiste, siempre se van a acordar de cómo les hiciste sentir. De hecho, entonces, el rol del maestro, ¿no?, en ese acompañamiento en los chicos de hoy en día, ¿qué podría ser? Cuando yo estaba plenamente en el mundo de la cirugía, algunas personas hicieron un comentario muy agradable para un médico, que es decir, medicina, la profesión más importante del mundo. Y yo recuerdo que decía: no, es la educación. Se quedaron un poco sorprendidos y dije: ¿pero cómo es posible? Digo: sí, porque tú con la cirugía puedes cambiar un hecho puntual. La patología, tumor, lo extirpas, bien. Pero es que con la educación puedes cambiar una vida. La figura de un profesor que además anhele ser maestro. El profesor
enseña una asignatura. El maestro, además, da claves para vivir. Y todos sabemos la diferencia de tener un profesor a tener un maestro. Entonces, un maestro es una persona que está dispuesta a acompañarte en tu proceso de descubrimiento. Todos sabemos la enorme diferencia que marca cuando haces frente a un desafío, sentirte acompañado o sentirte solo. No tiene nada que ver. Incluso biológicamente se sabe. Por ejemplo, si yo estoy haciendo frente a un desafío y tengo miedo, se activa el eje del estrés con una gran liberación de cortisol. Si ante ese mismo desafío me siento acompañado, se libera una hormona de la que llevo muchos años hablando, que es la oxitocina. La oxitocina corta el eje del estrés. Entonces, la figura de un maestro es importantísima. A ver si de una vez por todas nos damos cuenta de la importancia que tiene la educación. ¿Cuántas personas no han mejorado su vida porque encontraron a alguien que tocó su futuro? En su día también yo tuve un maestro, una maestra que me impactó ahí y me hizo un cambio. Y como bien sabes, en mi labor de orientación vocacional acompaño a los futuros alumnos en esa elección. Y a mí para esa labor me gustaría entender, saber qué pasa psicológica y químicamente en esos jóvenes. La bioquímica siempre ha sido una de mis grandes pasiones, la química del cerebro muchísimo. Entonces, hay tantos neurotransmisores, hay tantos factores en la química del cerebro que es muy difícil decir con precisión lo que sucede. Ahora bien, no solamente la química cuenta, también cuentan el tipo de conexiones que se hacen entre las neuronas. Hay una región del cerebro, se llama la región dorsolateral, muy importante en la atención. Una de las cosas que los adolescentes y en general todos tenemos que entrenar más a la hora de tomar decisiones es nuestra capacidad de prestar atención. Es decir, no podemos ir tan distraídos por la vida. Cuando vamos distraídos se activa lo que se llama la red neuronal por defecto, entonces tampoco estás viendo muy bien si ese es el campo que te interesa o no. Estás viendo de una forma tan superficial, pues estás... Entonces, si tú quieres, a la hora de tomar una decisión de seguir una línea profesional, de unos estudios universitarios o una formación profesional, lo que sea, necesitas un grado de foco mayor para recibir más información, y eso solo lo hace la red ejecutiva central. Y eso no ocurre cuando estás distraído. ¿Qué quiero decir? Que no se tomen decisiones precipitadas. Que una cosa es la parálisis por análisis y otra cosa es cosas que sí tienen importancia, como es la profesión que eliges o la carrera que quieres seguir, tomarlas de una forma precipitada. Que busquen esa quietud y ese sosiego, porque entonces verán dimensiones más profundas. De hecho, en el equipo de orientación académica de la Universitat de Bato Liceu, y seguro que los maestros también, todos lo que queremos es ese acompañamiento, pero para que ese acompañamiento en la orientación vocacional sea óptimo, también cómo podemos ayudarles a fomentar más el aprendizaje, el liderazgo individual, el liderazgo colectivo, a que tengan estos chicos más autoestima, para cuando llegue ese momento, ¿no?, que también ellos no se sientan confundidos, porque también tenemos un entorno delante confuso, ¿no? Yo he hecho muchos años procesos de coaching, tanto a nivel individual como grupal. Y es curioso cómo funciona el coaching. Llega el alumno, no estamos hablando de un niño pequeñito, de un alumno de una cierta edad. Esa persona, aunque no lo sepa, en su interior tiene la respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que le acompaña? La persona que le acompaña, es importante que le haga preguntas, que inviten a ese joven a meterse en su interior y generando un espacio de escucha para que esa pregunta encuentre un espacio amable para recibirla, la respuesta. ¿Qué ocurre? Que enseguida pasamos de procesos de coaching a procesos de mentoring. No, yo sé lo que a ti te conviene. Yo sé que no, que cada persona es su mundo. Es mi experiencia personal, que si creamos ese espacio de posibilidad, donde hay alguien que tiene más experiencia, en este caso el docente, y alguien menos el alumno, pero el docente tiene esa disposición humilde a dejarse sorprender y hace preguntas con el deseo de conocer, de comprender y de ayudar.
ese alumno, esa alumna empezará a ampliar su nivel de conciencia y verá cosas que previamente estaban ocultas. ¿Qué ocurre? Que tenemos un gran problema los seres humanos con el mundo invisible. Esto de que de repente de alguien salga la respuesta, esto es una cosa rara. Bueno, pues uno de los mejores cirujanos del mundo, premio Nobel. O sea, ganar un premio Nobel siendo cirujano es muy difícil porque casi todos los que ganan premio Nobel en medicina son investigadores en ciencia básica. Alexis Carrel lo ganó en 1912, el año que se hundió el Titanic. Dijo, las realidades que no se pueden pesar ni medir son mucho más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Entonces, cuando estamos con esa persona, lo importante es que esa persona sepa aquello que realmente es su camino. Y para eso tenemos que invitar a que determinados procesos se pongan en marcha. Entonces, yo diría que muchas veces es más importante escuchar que hablar, preguntar que decir, abrirse al asombro que considerar que yo, como soy docente, ya sé más que la otra persona. Sí, yo sé más, a lo mejor en relación a lo mío, pero no en relación a lo suyo. Hay una frase, Mario, que nos compartes, que para ser más efectivo en generar cambios en las conductas, hemos de conocer las consecuencias de no generar dichos cambios. ¿Cuál es el rol del orientador para ser un generador de cambio? Bueno, esta es una pregunta también de mucha envergadura, porque tendemos todos, no solo los jóvenes, también los que no somos tan jóvenes, al cortoplacismo. La vida no es un sprint, es un maratón. Y la persona que está en el mundo de la educación, los formadores, los orientadores, tenéis una perspectiva realmente más amplia, porque habéis vivido más años y tenéis una voluntad real de ayudar. Entonces, yo creo que invitar a esa persona más joven que está, queriendo encontrar su camino, a que proyecte, use su imaginación para proyectar un futuro. Bueno, ¿y cuándo es esto? ¿A dónde crees que te llevaría? ¿A ti qué te gusta? Pues a mí me gusta viajar, me encanta viajar. ¿Y tú crees que haciendo esto, pues eso que te gusta tanto, sucedería? Pues a lo mejor no tanto. Dar una vuelta, pues a seguir. Entonces, es muy importante ese trayecto, ese mirar a largo plazo, en una sociedad tremendamente cortoplacista. Nunca podremos saber lo que va a suceder en el futuro, pero sí podemos de alguna manera intuir cómo puede ser ese futuro si elegimos un determinado camino. Y aquí la función de la persona que está orientando a esos jóvenes es que es fundamental. Es que muchas veces estamos tan perdidos. Pues muchísimas gracias. Realmente, Mario, ha sido un placer compartir este espacio de conversaciones de Education Talks. Esperamos desde la universidad seguir compartiendo para seguir aprendiendo y que continúe. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Olga. Enhorabuena por vuestra labor. Mi agradecimiento a la Universitat Abat Oliba y de verdad, adelante, porque desde mi punto de vista este es el camino. Hacernos estas preguntas, tener conversaciones profundas y hablar sobre asuntos que son no solo esenciales en nuestra vida, sino que son tan bonitos. Muchas gracias. A vosotros.